Queremos pedirte en esta tarde, de todo corazón, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte, Señor, que tú puedas tomar el control en esta tarde, primero de mi vida, la cual escondo detrás de la cruz, con la firme esperanza que tú me permitas transmitir este mensaje y que pueda ser de grande bendición para aquellos que están atrás de esta cámara como para mi vida personal. Señor, necesitamos constantemente estar siendo guiados y enseñados por tu palabra. Gracias por este medio, gracias, Señor, por todo lo que tú vas a permitir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos aquí una vez más, como ya es costumbre, cada martes a las 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora de El Salvador, Centroamérica. Bueno, hemos estado hablando sobre el problema de la tentación que dio allá en el Edén y cómo Adán y Eva sucumbieron a la tentación y las consecuencias les alcanzaron. La semana pasada hablamos particularmente de cómo estas consecuencias siempre nos alcanzan, ¿verdad? Es inevitable poder nosotros salirnos de las sendas antiguas, salirnos de la palabra de Dios, del orden, del camino del Señor Jesucristo y quedar impunes ante lo que vaya a venir a acontecer más adelante. Pero hoy vamos a continuar de alguna manera con esta palabra, con esta situación de las consecuencias, y le he titulado así, preste atención: el placer dura un momento, las consecuencias duran toda la vida. Sí, es cierto, el Señor Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados cada vez que venimos arrepentidos y nos humillamos, somos perdonados, claro que sí, pero las consecuencias es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar probablemente el resto de nuestra vida. Bien, para eso vamos a sustentarnos en la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer particularmente el versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga esto, ¿verdad? Tres cosas, y las mencionamos la semana pasada, pero no alcanzamos a terminar el tema, y hoy vamos a ratificar esas tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bien, fíjese que describimos la semana pasada un poco sobre los deseos de la carne, y dijimos que los deseos de la carne es aquello que puede ser como bueno, como atractivo para nuestra naturaleza pecaminosa. Dentro de los deseos dijimos que ahí está la comida, la bebida, todos aquellos, un postrecito, incluso está implícito dentro de los deseos de la carne, el sexo también. Pero el problema es cuando nos desenfocamos y nos desbocamos como un caballo que va por ahí cabalgando, y que si no lleva la rienda, pues él toma su propio camino. Y entonces así somos nosotros. Necesitamos la rienda de la palabra de Dios para estar ajustados, para estar frenados en cuanto a los no, esos límites que Dios ha puesto. Y tuvimos como un ejemplo al rey David, ¿verdad? Y hablamos del adulterio del rey David y cómo él sucumbió cuando vio, codició y tomó. ¿Se recuerdan? Bueno, ojalá nos dejen ahí un comentario, porque de pronto cuando estoy aquí enseñando de este lado, me pregunto, ¿habrá audiencia ahí juntamente conmigo? Y así es que dejen sus comentarios. Es bueno posteriormente leerlos. Ahora vamos a hablar de la segunda cosa. Vamos a hablar de los deseos de los ojos, ¿verdad?
¿Qué es esto? Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas que no tienen límite para nuestro corazón. Es decir, esos ojos insaciables, esos ojos que todo el tiempo están mirando y codiciando y queriendo obtener. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Quién dijo estas palabras? El rey Salomón. Por experiencia propia, Salomón estaba diciéndolo porque este hombre fue un hombre insaciable. Insaciable en todos los sentidos, en las tres áreas. Él fue insaciable en los deseos de la carne, fue insaciable en los deseos de los ojos y fue insaciable en la vanagloria de la vida. Y usted sabe, el final del rey Salomón fue muy triste. Empezó muy bien, pero terminó muy mal. Y eso puede acontecernos a todo hijo de Dios. Por eso alguien dijo por ahí, no es importante cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar esta carrera. Porque a lo largo de la carrera tendremos muchísimas tentaciones. Básicamente en esas tres áreas, la carne, los ojos y este orgullo y esta soberbia que siempre quiere prevalecer. Bien, entonces en esta categoría de la tentación, el enemigo siempre va a utilizar la atracción externa, ¿verdad? Como el deseo de una casa. Y usted tiene una casa, pero usted dice yo quiero una mejor casa. El deseo de un auto, pero usted dice yo quiero un mejor auto. El deseo de tener quizás un niño inteligente, pero usted lo quiere más inteligente. Esos deseos que siempre tan insatisfactorios, siempre tan desenfrenados. Alguien dijo por ahí, estaba escuchando una película ya hace algún tiempo y una frase con la que siempre estamos como bromeando, por decirlo así, con mi esposo, pero que es una frase que también tiene un significado bastante fuerte. Dice alguien en esa película ya hace tiempo, no voy a ni mencionar, no vale ni la pena mencionar qué película es, pero dice un empresario, suficiente nunca es suficiente. Ese era un lema de la empresa que él manejaba. Y así estamos en esa condición. Sabemos que el mundo está en esa condición. Suficiente nunca es suficiente. Pero ¿qué tal nosotros, los llamados hijos de Dios? ¿Cuándo vamos a aprender a estar contentos y agradecidos con lo que tenemos hoy? Porque cuando estudiamos el libro de Principios del Reino, una de las cosas importantes era la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es aprender a dar gracias por todo, ¿verdad? Satisfechos, estar contentos y agradecidos. Bien, veamos un ejemplo bíblico de los deseos de los ojos. Vio, codició y tomó. Acán, ¿qué diremos de Acán? Allá en el libro de Josué, una historia fascinante que de verdad puede enseñarnos de maneras poderosas. Acán, mire, allá en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21 y 20, usted encuentra literalmente estas palabras. Acán ya había sido descubierto de su pecado de codicia. Y vamos a ir explicando algunas partes del proceso de cómo él terminó, pero cómo fue también que inició todo, cuáles habían sido las instrucciones de Dios. Mire, dice el capítulo 7, versículo 20 y 21, dice que Acán vio, dice, él está confesando su pecado en el versículo 21 y dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé y he aquí lo escondí. Él está confesando su pecado porque ya Dios ha venido para desenmascarar realmente al que había turbado la casa de Israel.
Si usted se recuerda, la semana pasada también hablamos de cómo Dios mandó al profeta Natán a quitar la máscara del rey David. Y dijimos que Dios es experto en subirse en las azoteas y publicar nuestro pecado a los cuatro vientos. Amo esto de Dios, porque si Él no viniera para descubrir nuestros corazones, si Él no viniera realmente para escudriñar y exponer lo que somos en verdad en la intimidad, quedaríamos arruinados toda nuestra vida y nunca podríamos trascender en esos procesos de santidad, de pureza y de ser semejantes a Él, semejantes al Señor Jesucristo, como es el propósito para cada uno de los discípulos del Señor. Bien, entonces ahí está Acán confesando, vio, codició y tomó el mismo proceso de allá del Edén. Quiero decirle que el enemigo tiene una mente limitada, usted debe de saberlo. Él siempre va a usar las mismas estrategias de hace 5,000 años, las mismas. Todo empieza por lo que vemos, sigue por lo que nosotros codiciamos y termina cuando caemos, cuando sucumbimos en la tentación. El Señor había dado mandamientos específicos antes de que ellos entraran a poseer Jericó. El Señor había dicho ahí mismo en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Él les había dicho, esta ciudad será anatema. Esta ciudad, ustedes van a entrar, van a derribar, pero oiga en el versículo 18, pero guárdense del anatema, no lo toquen ni lo tomen, ni tomen cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Dos cosas, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Y oiga esto, el versículo 19, ya le explico algunos significados. Dice el versículo 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Indicaciones, mandamientos precisos, rectos, inequívocos, inerrantes, difíciles de poder olvidar. Yo no creo que el Señor haya dado estos mandamientos a través de Josué una sola vez. Creo que se repitieron muchas veces antes de que ellos entraran a conquistar Jericó. El punto es que a veces nosotros oímos, pero oímos como el corazón quiere oír. A veces decimos que estamos prestando atención, pero yo quiero imaginarme a Acán que estaba oyendo las instrucciones que estaba dando el líder Josué, pero él, en lugar de estar atentamente, quizás estaba hasta imaginándose qué cosas él iba a poder sustraer para hacerse rico juntamente con su familia. Y ese es uno de los graves errores. Por eso más adelante vamos a ver la historia de otro personaje donde Dios le dice que preste atención, que oiga atentamente. Bien, entonces está diciendo el Señor, número 1, para que no se haga anatema el campamento, y número 2, para que no turben el campamento. Anatema, ¿qué significa esta palabra que la hemos oído quizás en muchas ocasiones, pero no tenemos la total claridad de su significado? Bueno, yo se lo doy ahora según los originales de la Biblia. Alguien me preguntó un día de estos, hermana Elsa, ¿qué quiere decir usted con esto de los originales de la Biblia? Bueno, quiero decirle que cuando nosotros venimos para preparar, para estudiar y para poder introducirnos un poco más en los significados de algunas palabras, vamos a los originales, es decir, vamos al hebreo, vamos al griego. Hay diccionarios, hay referencias, hay concordancias y hay comentarios bíblicos escritos por eruditos de la palabra, como Matthew Henry, como la concordancia de Strong, el diccionario Bay, el diccionario, bueno, hay un sinfín. Usted puede ir a la librería cristiana y ahí
preguntar por esas referencias en el hebreo y en el griego, y eso le ayuda, le amplía el conocimiento. Entonces, cuando yo digo que vamos a ir a los originales, es eso. Perdón, me he tomado el tiempo de ir al hebreo o al griego. En este caso, en el hebreo, la palabra anatema tiene que ver con esto. Oiga, como encerrar en una red. Pero también tiene que ver con objeto condenado y tiene que ver con maldición. Entonces, cuando el Señor le estaba diciendo a los israelitas, para que no seáis anatema, para que no queden encerrados en una red, para que no sean por maldición al campamento. Eso les estaba diciendo cuando usaba repetidamente la palabra anatema. Solamente en el versículo 17 y 18 la palabra anatema aparece 4 veces. Mire, cuando una palabra se repite tanto en un versículo, en un capítulo bíblico, preste atención. Ahí hay un mensaje divino donde el Señor le quiere estar advirtiendo a usted y a mí lo que los problemas en los que incurrió el pueblo de Dios y por los cuales no pudieron avanzar como debieron haber avanzado, teniendo instrucciones tan claras y precisas. Entonces el Señor le está diciendo, cuidado. Y esto es para usted y para mí. ¿Qué tal si nosotros hemos caído quizás y estamos llevando anatema a nuestra casa? ¿Estamos llevando anatema a la empresa donde trabajamos? O peor aún, estamos llevando anatema a la congregación donde estamos, valga la redundancia, congregándonos, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros estamos siendo portadores de esa anatema? Mire, ¿de qué manera nosotros podríamos estarlo llevando? Bueno, a través de la desobediencia. Dios ha dado sus mandamientos y la ley sigue vigente porque el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para abrogarla. ¿Qué tal si nosotros estamos sustrayendo, robando pues? Estamos robando y en parte tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestros propios ingresos, pero no es suficiente y estamos robándole quizás al patrón para el que trabajamos, tomando cosas indebidamente, miren, no pagamos lo que debemos y yo digo, no, yo voy a llevar esta ofrenda a la iglesia, pero mis finanzas pueden estar como desordenadas, trastocadas, manoseadas o administradas de una manera mal administradas. Entonces muchas veces nosotros empezamos a orar de una manera errada, diciéndole, Señor, ayúdame a salir de estos problemas, dame la fuerza, la sabiduría para saber qué hacer, y vamos y queremos trabajar más y más y más, y probablemente no nos hemos detenido para preguntarle al Señor qué es lo que está turbando la casa. ¿Qué es lo que está trayendo todo ese desequilibrio y todo ese desorden? Puede ser emocional, espiritual o quizá material o aún de nuestra salud. Desequilibrios que vienen a través de que hemos dejado entrar anatema en nuestras vidas y quizás en todo aquello que nosotros nos estemos moviendo, ¿verdad? Saúl vuelve a repetir, pero antes de ir a la historia de Saúl, que vuelve a repetir la misma historia, quiero decirle, Dios había dado instrucciones precisas, mandamientos precisos de que ellos no debían de tomar esto. Pero acá dijo, aquí en el capítulo 7, versículo 21 y 20, él confesó y dijo, sí, yo vi, codicié y tomé. Y eso me hace venir a ver las consecuencias de cuando Dios ha hablado. Amigos, por eso somos instados a caminar con temor y temblor delante del Señor, delante y atrás, en lo secreto como en lo público, ¿verdad? Porque las consecuencias siempre van a alcanzarnos. Piense usted, por un instante, Acán se maravilló y pensó,
Dios mío, con esto me voy a hacer rico, nunca voy a... Yo pienso, ¿cuál habrá sido en el corazón de este hombre el tomar estas cosas? Él dijo, bueno, vamos a entrar a la tierra prometida y yo quizás ya no voy a tener que trabajar arduamente, voy a ir y vender este oro, no sé a quién pensaba vendérselo, pues quizás a las naciones paganas, porque sus mismos hermanos a lo mejor se hubieran preguntado, ¿de dónde tenés tú eso? Guardando vestidos lujosos. O sea, ¿qué había en la mente de Acán cuando decidió ir y tomar esas cosas y ocultarlas en el secreto de su casa? ¿Hasta dónde llegaba la ambición de su corazón, que fue una presa fácil delante del enemigo? Y entonces aquí yo quiero detenerme un poquito, porque decirle que cuando nosotros introducimos esa maldición en nuestro hogar, cuando caemos en esa red, generalmente no caemos solos, sino porque vemos las consecuencias en el capítulo 7, versículo 20 y 21, que Acán cayó juntamente con toda su familia. Fueron apedreados y bueno, pero ¿cómo es que se había percibido la turbación? El Señor les había dicho dos cosas, que iban a turbar, o sea, dos cosas le había dicho, no, que no tocaran ese anatema, para que no, oiga esto, para el campamento de Israel, dice, para que no trajera la maldición al campamento y para que no turbaran el campamento. Entonces, ¿cómo se percibe en ese pasaje, literalmente, que se había turbado la casa? Bueno, le cuento así rapidito. Josué estaba conquistando juntamente con todo el pueblo y empezaron a entrar a la tierra prometida. Ya Jericó había sido conquistada, ahora iban al siguiente pueblo. ¿Y qué pasó? Perdieron la guerra, ¿verdad? Murieron muchos de sus compatriotas, murieron ahí en esa batalla. Josué regresa a su casa, regresa a Israel, se rasga las vestiduras, empieza a llorar amargamente y a preguntarle al Señor por qué. Porque la tendencia que nosotros tenemos por naturaleza es culpar a Dios. Cuando las cosas están yendo mal, empezamos a culpar a Dios. Y esto, mire, Josué lo hizo. Josué, sin darse cuenta, le dijo en el capítulo 7, versículo 25, literalmente, Josué le pregunta y le dice, ¿por qué nos has turbado? Entonces, uno debe de preguntarse, bueno, ¿soy yo el que he turbado o es Dios el que está turbando? Generalmente somos nosotros los que estamos trayendo un problema a nuestro hogar. Importante, querido amigo, querida amiga, detenernos, ser lo suficientemente valientes como para que Dios pueda revelarnos y mostrarnos en qué cosas nos hemos torcido, en qué cosas nos hemos desenfocado, para que la paz pueda venir y gobernar nuevamente a nuestro hogar. Bien, veamos el caso de Saúl. Saúl repite la misma historia. Estamos viendo los deseos de los ojos. Saúl repite la misma historia cuando dice en 1 Samuel 15:21. Fíjese, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema. Humanamente, cuando uno lee esto, es difícil entender que él sabía, el rey Saúl, y de igual manera se le habían dado mandamientos específicos. Se le había dicho que tenía que ir a exterminar a toda una nación juntamente con su rey y que no dejara nada. ¿Por qué? Porque era anatema, era maldición, era desagradable, era abominable delante de los ojos de Dios. Pero ahí vemos al rey diciendo y excusándose en el pueblo, diciendo, bueno, la misma historia de Adán y Eva. Adán culpando a la mujer a la serpiente. Entonces, y aquí vemos al rey Saúl en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21, culpando al pueblo. Él está justificando su pecado. Nosotros podemos ver esa repetición de la misma conducta de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Saúl no tuvo la valentía para decir, bueno, sí, yo vi los animales gordos y vi estas cosas y yo pensé que podían ser de bendición.
hubiese sido mejor que él confesara su pecado, quizás como lo hizo Acán. Sin embargo, para Acán fue resuelto porque Dios ya había determinado, ya había dicho también en los mandamientos que el que hiciera eso de la manera en que iba a morir. Por eso no hubo perdón para Acán y de alguna manera tampoco hubo perdón para Saúl, porque mucho menos, pues él no reconoció la condición en la que él había caído y había defraudado, ¿verdad? Se había rebelado contra Dios. Y es ahí donde el Señor le responde en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Amigos, creo personalmente, por lo que la palabra nos enseña, que es mejor pecar de ignorantes, pecar podemos tener poco conocimiento, pero lo poco que conozcamos, procurar apegarnos a él, a esas porciones que nos han sido reveladas como a Cristo mismo, abrazar esas verdades y cuidarlas como tesoros, como piedras preciosas que el Señor ha ido permitiendo que conozcamos para que nos vaya bien en todos nuestros caminos. Porque a veces podemos tener un gran conocimiento, pero seguimos cayendo en esa desobediencia, en querer hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser y no como Dios lo ha mandado a la luz de su palabra. Las consecuencias, ellos murieron, ¿verdad? Juntamente con toda su familia. Dice literalmente ahí en el capítulo 7 que fueron apedreados y quemados. Lógicamente que nosotros hoy en el Nuevo Testamento no vamos a ver que vengan para quemarnos y para apedrearnos por causa de la desobediencia. Pero las consecuencias que nos alcanzan muchas veces han quemado familias enteras espiritualmente. Cuando un hombre deja entrar esa inmundicia, cuando un hombre deja entrar esa inmundicia, cuando una mujer deja entrar ese anatema, mire, una familia completa puede ser destruida por causa de nuestra necedad. No necesitamos, repito, tener grandes revelaciones. Lo que el Señor nos haya revelado hasta este día será suficiente para procurar ponerlo por obra cada día de nuestra vida. Bien, vamos a nuestro tercer punto, que es muy importante. Ya hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y hoy estamos hablando de la vanagloria de la vida. Mire, ¿qué es esto de la vanagloria de la vida? Es todo aquello que tiene que ver con nuestra jactancia, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo, la soberbia. Personalmente quiero decirle que he sido muy confrontada con Dios. Porque el promoverse, el publicarse a sí mismo, el exaltarse por encima de los demás, siempre va a ser un asunto abominable a los ojos de Dios. Mire, cuando la vanagloria lo que destaca es a un hombre, a una mujer que se cree autosuficiente. El vanaglorioso da a denotar su poca dependencia de Dios y le roba la gloria a Dios. Y le cuento así de una manera breve. Cuando nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, ¿verdad? Venimos y traemos una noticia, contamos alguna noticia, ¿verdad? Y le contamos a las personas, les quiero comentar que me dieron un trofeo, o que me dieron una carta, o que alguien me dio un premio, me dio algo valioso. Y entonces la gente empieza a felicitarnos, a bendecirnos, a exaltarnos, a engrandecernos. Y bueno, a veces cosas que provocamos hasta pecado en el corazón de los otros cuando decimos expresiones tan fuertes como estas. Eres tan linda por dentro como por fuera. Nosotros no podríamos atrevernos ni deberíamos osar
en exaltar la vida de nadie, porque el corazón solo Cristo lo conoce. La vanagloria de la vida nos lleva en verdad a vivir separados de Dios. Porque cuando el hombre o la mujer está buscando su propia gloria, ya no es importante la gloria que viene de la presencia de Dios. Veamos que los israelitas, cómo cayeron y cómo sucumbieron a este asunto de la vanagloria. Mire lo que dice Nehemías, capítulo 9, versículo 16. Dice así: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Está hablando Nehemías, está hablándole al pueblo de Israel y compartiéndoles ahí la condición en la que vivían los israelitas, ¿verdad? Ellos endurecieron su corazón, su cerviz, y no escucharon. Entonces, ese es un soberbio, ese es un altivo, el que no recibe el consejo y lo pone por obra. Porque a veces oímos y pareciera que estamos escuchando y atendiendo, pero el resultado es lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos? Entonces, pero mire, en esto quizás no es tan difícil de discernirlo, porque es todo aquello que nos gusta exhibir para que las personas nos adulen. Veamos un ejemplo a la luz de la Biblia. Usías, el rey Usías. Usted encuentra esa historia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Dice que mas cuando ya era fuerte, está hablando del rey Usías. ¿Quién fue este hombre? Déjeme darle una breve reseña antes de ir un poquito más allá. Fue uno de los reyes más poderosos de Judá, un hombre que gobernó aproximadamente 50 años, riquísimo, brillante, inteligente, un hombre que llegó de verdad a tener una inteligencia tal que en ese tiempo ya habían ingenieros y él los mandaba a construir una maquinaria que hizo pues que el pueblo durante su gobierno prosperara rica y abundantemente. Usías, un hombre que empezó haciendo lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios, pero dice aquí el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Si tan solo nos quedáramos en esta tarde con este versículo y lo meditáramos y lo escudriñáramos y lo abrazáramos, porque mire, oiga, no es un secreto que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero muchas veces nosotros queremos empujar esa gloria, queremos usar nuestra propia luz para hacerle creer y pensar a la gente que es Dios sobre nosotros. Y muchas veces no es más que nuestra propia naturaleza queriendo exaltarse. Y de alguna manera este hombre, aunque la Biblia dice que empezó bien, empezó haciendo lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios, podemos ver que cuando ya era fuerte, cuando ya fue grande, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando él se vio tan lleno de poder, tan lleno de riqueza, tenía al pueblo de Judá y muchas naciones vecinas a sus pies, gobernando, enseñoreado de toda esa nación. Entonces él creyó que todo eso había sido logrado por sí mismo. Y es ahí donde caemos en la vanagloria de la vida. Cuando perdemos la visión y olvidamos que si alguna inteligencia hay en nosotros es porque Dios la ha puesto ahí. Cuando olvidamos que si alguna sabiduría sale de nuestras bocas es porque Dios la ha puesto ahí. Si usted tiene el don de poder compartir con los más pobres es porque Dios lo ha puesto ahí. No es porque usted sea más grande que nadie. Es sencillamente porque el amor del Señor Jesucristo ha estado ahí sobre su vida y le ha coronado de esos dones, de esas virtudes para la edificación de la iglesia.
Pero aquí vemos un hombre que se extravió. Había tenido tanto éxito que el éxito lo entorpeció, lo enloqueció, lo engrandeció y lo llevó a su ruina. Entonces él se rebeló. ¿Cuál fue esa ruina? Bueno, él llegó a pensar en algún momento de su vida que él ya no era suficiente ser un rey. Ahora él quería ser un sacerdote, tomar el oficio de los sacerdotes. Y aquí es donde él empieza a querer violentar a las autoridades que había en el templo, y él quiso usurpar el lugar que le correspondía únicamente a los sacerdotes. Quemar incienso, levantar las oraciones delante de Dios era algo que solamente los sacerdotes podían llevarlo a cabo. Pero aquí vemos a un rey que se creía tan grande, tan importante, tan famoso, tan poderoso, que él dice, pues también eso y más puedo yo hacer. Los sacerdotes tratan de detenerlo, él insiste, violenta y lleva a cabo el oficio, se mete para usurpar el oficio de los sacerdotes. Y dice la Biblia literalmente, segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, que en el acto le cayó lepra al rey, ¿verdad? Dios lo castigó, trajo una consecuencia devastadora. ¿Por qué? Porque desde el principio de la ley que se le entregó a Moisés, Dios había dado especificaciones sobre el oficio para los sacerdotes, había especificado el oficio de los reyes, el oficio del pueblo, y así a cada uno se nos ha asignado un oficio. Yo quisiera que usted y yo aquí pusiéramos mucha atención, porque de pronto podemos estar metiéndonos a hacer cosas que no nos corresponden. ¿Qué tal aquellos que están usurpando un lugar de pastor? Una mujer que se puede levantar un día y dice, bueno, pues yo voy a bautizar, yo voy a casar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y de pronto vienen consecuencias devastadoras a tu vida y tú quizás te empieces a preguntar por qué te está pasando esto, por qué se está turbando lo otro, por qué se te cae esto, por qué se descompone lo otro. Cuidado. O qué tal cuando la mujer quita al hombre del lugar de autoridad y ella usurpa ese lugar. Quizá estamos leprosas y no nos hemos dado cuenta que los juicios de Dios han venido sobre nuestra vida por causa de querer ocupar lugares que no nos corresponden. No solamente a Uzías, no solamente a ese rey poderoso, también a usted o a mí puede acontecernos. Mire, es tan importante el movernos. Por eso cuando Pablo dice, si mal no recuerdo, allá en Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo habla de la importancia de estar sujetos unos a otros. Y ahí, si el rey Uzías hubiera prestado atención a las autoridades eclesiásticas, él hubiera entrado en razón y decir, bueno, sí, de verdad, aquí dice la ley, la palabra dice que este es un oficio solo para los sacerdotes. Por eso usted y yo necesitamos ir a la Biblia todos los días, todos los días, todos los días. Y no quiero expresar, no quiero usar palabras como tan fuertes para expresar lo cansado que uno se siente a veces, lo hastiado que se siente uno de oír tanto hablar de profetas y profetas y profetas. Perdónenme, de verdad, con respeto quiero decir esto, pero nada menos un día de estos estuve en una congregación donde hay una infinidad de conflictos, han entrado algunos que dicen ser profetas, han entrado en contradicción contra los pastores, porque ellos dicen, así dice el Señor, así dice el Señor, y entonces quieren estar yendo aún en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces, yo quiero decirles a aquellos que el Señor les ha asignado un oficio, como maestro, como pastor, como profeta,
como misionero, bueno, como evangelista, yo no sé cuál es el oficio que el Señor te ha asignado. La Biblia dice que debemos de estar sujetos unos a otros. Tú no puedes entrar a una congregación y querer ir a mandar y ponerte sobre la cabeza que Dios ha delegado en ese lugar. Perdóname, estás perdido, estás sinceramente equivocado. A donde llegues tienes que sujetarte a las autoridades. Tienes que respetar y honrar las autoridades que han sido puestas por Dios. Porque si tú no estás de acuerdo en la manera que se predica, que se enseña y que se ministra en ese lugar, lo que tienes que hacer es salir de ahí antes de que te caiga lepra. Antes de que los juicios de Dios vayan a venir sobre tu vida. Antes de que sea demasiado tarde, que las consecuencias vayan a alcanzarte a ti o a tu familia. Deja de andar queriendo mandar. Y ten cuidado con eso de así dice el Señor. Porque ahora en día eso se ha hecho como un juego, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirte, si en esta tarde dijera, así dice el Señor, yo te voy a llevar a lo que dice el Señor en su santa palabra. Bendita palabra, que es la profecía más segura, como nos enseñó nuestro hermano Pedro en una de sus cartas. Entonces el hombre tuvieron que sacarlo apresuradamente al rey Usías. Tuvieron que sacarlo apresuradamente del tabernáculo, ¿verdad? Del templo, porque podía él contaminar las cosas santas del Señor. Bien, Dios no permita que por vanagloriosos, por andarnos promoviendo, por andarnos publicando y exaltándonos y queriéndonos poner encima de fulano y de mengano, un día tengan que sacarnos apresuradamente y el Señor tenga que llevarnos pues a una situación dolorosa y vergonzosa, ¿verdad? Así es que usted ve las consecuencias. Ahí léalo después, Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 19 en adelante. Le aconsejo que lea todo el capítulo, toda la historia de Usías, cómo empezó y cómo terminó. ¿Y qué diremos de Nabucodonosor? ¿Qué diremos también de este hombre que aunque era un hombre impío, mire, yo quiero decirle que debemos de prestarle muchísima atención a aquella porción, no la tengo ahorita. Sí, pero está siempre en Daniel. Si me ayudan ahí, por favor, cuando dice que Dios quita reyes y pone reyes. Y a veces nosotros tomamos muy a la ligera cuando hay elecciones en nuestros países, ¿verdad? Tomamos muy a la ligera y decimos, es que mire, que quizás defalcaron las votaciones y esto y lo otro, y a veces queremos ponernos como jueces como muy a la ligera. Pero querido amigo, querida amiga, es Dios el que quita y el que pone reyes. Ahí mismo en el libro de Daniel podemos encontrar eso. Es Dios el que determina levantar, humillar, exaltar, empobrecer, enriquecer, dar vida, matar. Es Dios. Dejemos de pelearnos con los hombres. Dejemos de meternos en los asuntos, en los negocios de la vida. En los negocios de querer andar nosotros como deteniendo las autoridades que han sido puestas por Dios. Y este es el caso de Nabucodonosor, un hombre que de igual manera Dios lo había levantado de maneras sorprendentes. Él le había dado todo el poder y la autoridad sobre Babilonia. Sin embargo, Dios le advirtió a través de un sueño el peligro inminente que venía sobre su vida si no bajaba el garbo, si no venía para reconocer que si alguna gloria había sobre él, era porque Dios se la había dado. Mire, esto es tremendo, porque si a los impíos Dios les manda a darle la gloria a Él, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos de Él, que hemos entrado a ser parte de su reino? Toda esa historia usted la puede leer ahí en Daniel capítulo 4, del 22 en adelante, cuando Daniel está discerniéndole el sueño que ha tenido Nabucodonosor y le dice, oiga las palabras de Daniel para Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo.
y tu dominio hasta los confines de la tierra. Le está diciendo Daniel, rey, ese sueño que has tenido de ese árbol que era derribado, eres tú, rey. Entonces, porque has crecido y tu dominio ha llegado hasta los confines de la tierra. Entonces, pero mire el consejo divino que Daniel le da en el versículo 27. Daniel capítulo 4, versículo 27. Oh, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Mire, no entiendo por qué el Señor sometió al rey Nabucodonosor a un juicio como este, tan brutal, digámoslo así. No estoy diciendo injusto, brutal, tan fuerte, porque era un hombre que realmente no lo conocía. Un hombre que no tenía una relación con él. Era un hombre del mundo que estaba acostumbrado a enriquecerse y a hacer tantas y a tener tantas victorias, porque fue el que dominó a los israelitas y fue más bien a quien el Señor entregó el pueblo de Israel, a Babilonia. Y entonces la gran Babilonia, pues famosa por su riqueza y su poder. Humanamente yo no lo entiendo, pero yo solo quiero en esta tarde sacar el tesoro que está ahí a la vista de todo aquel que quiera ver y de todo aquel que quiera oír. Como dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Antes de que sea demasiado tarde y Dios tenga que postrarnos o Dios tenga que llevarnos a una situación caótica y miserable y sentarnos y quitarnos quizás lo poco, mediano o mucho que tengamos por causa de la vanagloria. Porque quizás nosotros nos estamos engrandeciendo y haciéndole creer al mundo, miren todo lo que yo he logrado. Y a veces nosotros usamos el nombre de Dios, y lo digo por experiencia propia, y decimos, para la gloria de Dios, pero el corazón es perverso, y Él está diciendo para la gloria de Dios solamente como un cliché, pero no es verdad dentro de nuestra alma. Y le dice Daniel en el versículo 25, le dice al rey, le dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. 7 tiempos, fueron 7 años que el rey Nabucodonosor estuvo arrastrándose entre las bestias del campo. Había perdido la razón. Algunas personas dicen de que era pues que su cabello, sus uñas. ¿Por qué? Porque así como andan muchas personas en las calles, no sé, usted ha visto, usted se pregunta, ¿cómo llegó este hombre a esta condición? ¿Cómo llegó esta mujer a andar semidesnuda, sin bañarse por largos tiempos, con sus cabellos llenos de animales, ¿verdad? De piojos. Usted se pregunta, ¿cómo llegó esa mujer y perdió la cordura? ¿Cómo llegó ese hombre a ese estado? Esta es la respuesta, mi querido amigo, la vanagloria. El querer ponernos sobre las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. El querer ser semejantes a Dios. El querer exaltarnos. El querer hacer que la gente, oiga esto, nos mire a nosotros. Un día, hablando con el Señor, me dio ese reto. Porque mire, quiero confesarle que yo vengo de ser una mujer muy vanagloriosa. Vengo de ser una mujer que no sé ni de qué me creía, pero no, ni siquiera he sido inteligente ni diestra. Pero no sé ni de qué, pero me creía, ¿verdad? Y con vergüenza lo digo. Y quizá el hacerle creer a la gente que eres alguien, una de mis características era ponerme mis joyas, llenarme de cosas y vestirme lo más quizás como llamativo posible. Y Dios usaba a mi esposo. Recuerdo ese tiempo cuando Dios usaba a mi esposo para llamar mi atención y me decía, no seas tan ostentosa.
no tenés que ponerte tantas cosas. Y le estoy hablando que ya en Cristo ha venido un proceso, un trato que por su misericordia Dios no me entregó a la locura en ese tiempo de mi obstinación y de mi necedad. Pero al final, un día, Él, por su bondad, me habló, ¿verdad? Como Dios habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, a nuestro espíritu. Y Dios me dijo, ¿cuál es tu asunto? ¿Que te vean a ti o que vean a mi hijo? Defínete, pero no pueden mirar a los dos. Es decir, que cuando nosotros nos presentamos con una actitud de grandeza y como tan quizás emperijolladas, espero que me entienda esa definición, ese era mi caso, el Señor llamó mi atención. Y entonces ahí pude entender que yo no había sido llamada para mostrarme como una cosa importante, sino para llevar un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos presentamos como embajadores de Cristo, en verdad la gente a quien tiene que mirar y oír es a Jesús, no a nosotros. Por eso digo, este es un llamado para nosotros los hijos de Dios, los que llevamos un rótulo aquí que dice Hijo del Altísimo, ¿verdad? Santidad a Jehová. Los que llevamos el estandarte de Jehová Nisi, del poderoso, del que levanta bandera. Entonces es un llamado de atención para reflexionar y preguntarnos en qué meditamos cada día. Yo quiero decirle que he llegado a comprender que el verdadero milagro que Dios quiere hacer en su vida como en la mía es cambiar nuestro corazón. Mire, gloria a Dios por los milagros del cáncer, gloria a Dios por los milagros del SIDA, gloria a Dios por los milagros de los huesos y de tanta enfermedad y de tanta situación. Gloria a Dios por los matrimonios que vuelven otra vez a unirse, por los hijos que vuelven a casa y todo eso. Gloria a Dios por los milagros que siguen sucediendo hoy en día. Pero personalmente creo que el mayor milagro, y es el que la Biblia me ha enseñado, es el cambio de corazón. Es cuando Dios nos quita el corazón de piedra y nos lleva a un corazón de carne. Porque el corazón de carne nos hace dóciles, sensibles y nos hace humildes, mansos y humildes como nuestro Maestro, ¿verdad? Mire, quizás usted que está oyendo y yo que estoy aquí, considero de que es un camino largo. Sí, es largo. Es largo y a veces pienso, Señor, algún día podré ver esa gracia tuya en mí. Podré reflejar en verdad. Podré reflejar que eres capaz de sostenerte del Señor Jesucristo y su palabra e ir venciendo todas esas tentaciones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y ahora que hemos hablado de la vanagloria de la vida. No hay otra manera de poder resistir la tentación, de poder ser libre de la concupiscencia que nos agobia dentro de nuestro ser. La única manera es, primero, reconocer nuestro pecado delante de su rostro. Reconocer que somos vanagloriosos. Reconocer que nuestros ojos no tienen rienda. Reconocer los deseos pecaminosos de nuestra carne. Atracarnos con la comida. Atracarnos con las compras. Pasar esa tarjeta y no importando que estemos sumamente endeudados. Estar haciendo que quizás nuestro cónyuge esté trabajando y nosotros como mujeres insaciables que suficiente nunca es suficiente, no paramos de pedir y de pedir. ¿Por qué? Por la envidia, por la codicia, por la insatisfacción. Yo te reto, te desafío en esta hora a que medites
¿Qué áreas son en las que tú eres débil? No en el que estás pensando ahorita. Tú. Porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Cuando tú te santificas y te apartas del mal, tu entorno también se va a santificar y se va a apartar del mal. Yo te reto, te desafío por el poder de Jesucristo en que medites hacia dónde está yendo tu carne. Un sexo desenfrenado por causa de lo que están mirando tus ojos, por causa de lo que están oyendo tus oídos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dijo el apóstol Juan, bueno, el que hace la voluntad del Padre. Y el hacer la voluntad del Padre no es más que apartarnos de estas cosas. Yo quiero orar en este momento antes de retirarme, en el nombre de Jesús. Pedirle al Señor que traiga convicción de pecado a nuestras almas, que traiga arrepentimiento. Y que no tengamos en poco sus enseñanzas. Tanto el pecado de estos hombres y de estas mujeres, como las consecuencias que los alcanzaron por causa de su necedad, de su obstinación. David fue alcanzado, pero no solo él, también su familia fue deteriorada. También vimos el ejemplo de Saúl. Él y sus hijos perecieron. Acán juntamente con toda su familia. Y aquí vemos al rey Uzías. Perdió toda su gloria en un abrir y cerrar de ojos por causa de su obstinación. Yo te reto por amor al Señor Jesucristo a que puedas detenerte y animarte a que dobles tus rodillas ahí donde te encuentras. Si el Señor te ha hablado en esta tarde, si el Señor te ha mostrado tu pecado, porque esa es una de las virtudes divinas que el Espíritu Santo viene para convencernos. Si Él te ha mostrado, pídele perdón. Dile, Señor, perdóname y dame la fuerza y el poder para poder avanzar y no dejarme sucumbir por la tentación antes de que sea demasiado tarde. Tal vez hoy solo has mirado y has codiciado, pero no has tomado. Retrocede y tómate de la cruz antes de que sea demasiado tarde. Quiero terminar leyéndote este versículo con el que iniciamos de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Seamos valientes, seamos varoniles y dejemos de estar culpando al enemigo, ni a mi vecino, ni a mi amigo, ni a mi marido, ni a mis hijos. Varonilmente es por causa del amor que llevo al pecado más que a Cristo Jesús. Te espero el próximo martes, si Dios así lo permite. Es a las 4 de la tarde, hora de Salvador. Apenas damos 3 minutos. Si tú quieres llevar la secuencia de estudio, te invito a que 4 estés ahí pendiente cuando te avise la campanita y puedas conectarte. Hoy es el día 3 de la tarde, esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo